Hola, hoy voy a hablarles de la motivación haciendo referencia a los textos que figuran en la diapositiva. La motivación es el estado interno que nos anima a actuar, nos dirige en determinada dirección y nos mantiene en algunas actividades. Es decir, que tiene que ver con que podamos iniciar una actividad, pero también con que podamos sostenerla, que es lo más importante. Puede determinar si se aprende y cómo se aprende algo, sobre todo si las conductas y los procesos cognitivos necesarios para ese aprendizaje son voluntarios y por tanto están bajo el control de la persona, no como en el condicionamiento donde los aprendizajes son involuntarios, automáticos o mecánicos. Afecta a las estrategias de aprendizaje que se despliegan en una tarea. Por ejemplo, puede hacer que una persona se implique cognitivamente, esto es, que elabore el material, que establezca relaciones significativas entre ese material nuevo y los conocimientos previos relevantes, que controle su comprensión, etc. Los aprendices siempre están motivados de alguna forma, ya sea para aprender significativamente, para destacar entre los compañeros o para aprobar con el mínimo esfuerzo. La cuestión entonces no es si los estudiantes están motivados, sino de qué forma lo están. La motivación extrínseca se produce cuando la fuente de motivación está fuera del sujeto y de la tarea a realizar. Es dependiente del refuerzo. Por ejemplo, tener la casa limpia y ordenada cuando se reciben visitas para dar una buena impresión, por el qué dirán. Lo que nos motiva, en este caso, es la opinión del otro. Hay cosas que probablemente no haríamos o haríamos menos de no recibir recompensa externa. La motivación intrínseca se produce cuando la fuente de motivación reside en el sujeto y en la tarea. La tarea nos resulta agradable o interesante y le encontramos valor en sí misma. Esto tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, que hagamos la tarea por iniciativa propia sin que nos lo tengan que pedir e insistir. Que podamos implicarnos cognitivamente en la tarea, manteniendo centrada la atención, sosteniendo el esfuerzo. Que podamos abordar aspectos más difíciles, persistiendo a pesar de que se va complejizando. Que aprendamos de forma significativa y no de memoria, no a fuerza de repetición, sino que intentemos comprender. Realizar cambios conceptuales. Los cambios conceptuales implican corregir, cambiar algo que se daba por sabido, que se consideraba correcto y cierto. Y es difícil erradicar esas creencias, sobre todo cuando están muy arraigadas y naturalizadas. Los cambios conceptuales, por lo tanto, siempre generan resistencia e implican esfuerzo. Otra ventaja es que nos permite ser creativos, persistir a pesar del fracaso, disfrutar y entusiasmarse. Que haya disfrute en lo que se aprende es ideal. Evaluar el progreso. Cuando tenemos motivación intrínseca nos importa especialmente aprender y para eso es necesario ir corroborando que efectivamente estemos aprendiendo. Buscar oportunidades adicionales para seguir con la tarea y por todo esto entonces tener un alto rendimiento. Ahora bien, ambos tipos de motivación pueden coexistir, no es uno u otro. Para determinadas actividades o materias, nuestra motivación puede ser intrínseca, pero para otras puede ser extrínseca. Una motivación concreta puede tener aspectos intrínsecos y extrínsecos. Por ejemplo, podemos buscar obtener buenas notas no solo por la recompensa externa, sino también para verificar el dominio de la materia. Bien, ahora vamos a ver una breve reseña de las perspectivas sobre las necesidades humanas básicas, que están vinculadas con la motivación. En primer lugar, en el marco del conductismo, encontramos la teoría del impulso, que se basa en la idea de que los organismos buscamos mantenernos en equilibrio, en lo que sería un estado óptimo de funcionamiento. Para la teoría del impulso, el impulso se entiende como necesidad. Los reforzadores son efectivos en la medida en que reducen la necesidad y por ende el impulso. Algo de esto vimos en las ideas de Thorndike y Skinner,
respecto de la importancia de que el organismo esté dispuesto a recibir el reforzador para que realmente pueda generar el efecto de reforzar la conducta. Y también en la idea de saciedad, que genera que el reforzador no funcione. Si el organismo está saciado, entonces el reforzador no es tomado como reforzador. Esta teoría recibió una serie de objeciones. Por ejemplo, que el aprendizaje a veces se da en ausencia de la reducción de impulso. Hay conductas, por ejemplo, de animales en celo que continúan intentando el apareamiento a pesar del rechazo y por ende de no lograr reducir el impulso. Muchas conductas humanas se dirigen a metas a largo plazo más que a satisfacer necesidades a corto plazo. De hecho, implican demorar esa gratificación, inhibirla, que sería lo contrario de obtenerla y reducir el impulso. También los organismos a veces se comportan de modo que aumentan los impulsos. Buscan sensaciones, adrenalina, por ejemplo, viendo películas de terror, o más aún en la práctica de deportes extremos, en la exposición al riesgo, al peligro, y esto tal vez sea por la necesidad de activación. La activación es el nivel de energía interna que un organismo experimenta en un momento determinado. Las personas tenemos una necesidad básica de estimulación y activación que va a variar de persona a persona y que está vinculada con la necesidad de cognición, que vendría a ser la necesidad o búsqueda de adquirir conocimiento. Incluso buscamos un nivel óptimo de activación. Muy poca estimulación es desagradable, nos aburre, nos adormece, pero también nos resulta desagradable demasiada activación, nos genera ansiedad e incomodidad. Ahora vamos a pasar a la jerarquía de las necesidades de Maslow, que es un exponente del humanismo que ustedes seguramente ya conocen. El humanismo es una corriente de la psicología que fue muy notoria en las décadas de los 60 y de los 70 y que se basa más en la filosofía que en la investigación. Maslow proponía que las personas tenemos 5 tipos diferentes de necesidades. Las primeras son las fisiológicas, relacionadas con la supervivencia inmediata, con la necesidad de alimento, abrigo, descanso. También están las necesidades de seguridad, de poder predecir lo que va a pasar, la necesidad de orden, de organización, de amor y de pertenencia, de estima y reconocimiento, de sentirnos bien con nosotros mismos y de que las demás personas piensen bien de nosotros, tiene que ver con el prestigio. Y la quinta es la necesidad de autorrealización, que es desarrollarse y poder alcanzar nuestro potencial. Se satisfacen en esa secuencia. Las 4 primeras nacen de algo que le falta a la persona. Son necesidades de deficiencia que solo se pueden satisfacer por fuentes externas, por personas o acontecimientos del entorno. La quinta, la de autorrealización, es una necesidad de crecimiento y no se puede satisfacer completamente. Se vincula con la motivación intrínseca, con el deseo de saber y de crecer. Esta teoría es criticada porque hay poca evidencia que la avale. Surgió de observaciones informales y subjetivas, de opiniones de amigos, de descripciones de figuras notables y reconocidas del mundo de la ciencia. Bien, yendo a teorías más contemporáneas, encontramos conceptos vinculados con las necesidades recién mencionadas. El concepto de autovalía significa proteger el propio sentido de competencia, de que somos competentes en algo, de que podemos hacerlo bien, y se considera una propiedad del ser humano. Mantener la autovalía puede llevar a las personas a evitar tareas que pongan en peligro su sentido de competencia y que los puede llevar también a autolimitarse para evitar el fracaso. ¿Qué sería autolimitarse? Por ejemplo, poniéndonos metas demasiado altas, que estén por encima de nuestras posibilidades. Abarcar demasiado,
dilatar, posponer tanto la ejecución que ya no alcance el tiempo, no esforzarnos lo suficiente, reducir el esfuerzo sería, hacer trampas en clase, copiarse, tomar alcohol o drogas, sustancias que empeoren el rendimiento. Todo esto le da al sujeto la posibilidad de justificar su falta de éxito y por lo tanto de conservar su autovalía. Funcionan como excusas, que hacen que uno pueda pensar, si me fue mal es porque no me esforcé, porque si me hubiera esforzado me habría salido bien. Otro concepto que ha sido muy estudiado es el de afinidad, que es la necesidad de sentirse socialmente conectado y de asegurarse el amor y el respeto de los otros. Según el momento de la vida, esta necesidad puede tener mayor o menor relevancia. En los adolescentes, por ejemplo, es muy alta. Hay algunos autores que estudian las diferencias que existen entre las personas en cuanto a la expresión de las necesidades y características que estuvimos viendo. Las teorías de rasgos, por ejemplo, estudian las diferencias en la necesidad de afiliación, que es la necesidad de tener relaciones de amistad con otros, la necesidad de aprobación, vinculada con el reconocimiento, con que los otros tengan una buena imagen de nosotros, con complacer. La necesidad de afiliación que vimos recién tiene que ver con la afinidad, con los vínculos interpersonales. Y la necesidad de logro es la de hacer las cosas bien porque sí, sin considerar las recompensas externas, que tiene que ver con la motivación intrínseca. La necesidad de aprobación tiene más que ver con complacer. Cuando se sostiene una necesidad de logro, una motivación de logro, los estudiantes van marcándose límites cada vez más altos y están dispuestos a retrasar la gratificación. Las teorías de rasgos han estudiado históricamente diferencias en estas necesidades. Bien, algunos teóricos proponen que la necesidad de logro está en función de dos necesidades relacionadas. Una es la de éxito, movida por el deseo de hacer las cosas bien y alcanzar las metas propuestas, y la de evitar el fracaso, que está movida por la ansiedad por fracasar en el logro de las metas. Y por lo tanto puede haber reticencia a implicarse en actividades que puedan conducir al fracaso. Lo que supone esta teoría es que las personas tenemos una de estas dos necesidades más marcada que la otra, y eso va a definir cómo nos orientemos al logro. También podría ser, que es lo que ha comenzado a suponerse, que esas necesidades sean específicas de tareas y contextos determinados y no rasgos generales y consistentes de las personas. Actualmente, en el estudio de la motivación no se habla de necesidades, menos aún de necesidades fisiológicas, ni de impulsos, como en las primeras aproximaciones al estudio de la motivación. También perdió fuerza la idea del refuerzo externo, a raíz de la decreciente popularidad del conductismo. La mayoría de los investigadores describe la motivación en función de factores cognitivos. Y uno de los factores que se estudian es la emoción, es decir, los sentimientos y los estados de ánimo que aportan las personas cuando realizan una tarea. Lo cierto es que no podemos evitar reaccionar emocionalmente cuando tenemos éxito o fracasamos. La cognición emocional se refiere a la carga emocional que se pone en juego cuando aprendemos algo e influye en el procesamiento cognitivo. Cuando la información tiene una gran carga emocional, se le presta más atención al contenido. Se lo elabora repetidamente, seguimos pensando en eso por más tiempo. Cuando entramos en contacto con información contraria a nuestras ideas, ¿sí?, que entra en conflicto con lo que sabemos, se produce malestar. Esto desencadena desequilibrio o disonancia cognitiva. ¿Sí? Desequilibrio es un término piagetiano. Esa incomodidad lleva a que el aprendiz quiera resolver la inconsistencia de alguna forma, ya sea revisando sus ideas previas y generando un cambio conceptual o ignorando la información nueva. También influye en
la capacidad de recordar esa información. Si bien ocasionalmente se pueden reprimir recuerdos muy dolorosos, en general se recupera más fácilmente la información con alto contenido emocional que la información que no tiene carga emocional. Como ejemplo de esto, en el texto se menciona un experimento en el que se expone a un grupo de estudiantes a una historia con carga emocional, con imágenes se presenta esta historia, en la que un hombre debe operar a alguien que se accidentó y se muestran escenas de órganos. Y a otro grupo se le muestra una historia de un hombre que arregla un auto. 2 semanas después, el grupo de la historia con carga emocional recordaba mucho más de la historia, incluso más detalles que el grupo de la carga neutra. Los estados de ánimo claramente también influyen en la motivación y en el aprendizaje. Resulta más ventajoso para el aprendizaje el buen humor que el mal humor. Y en particular, cuando el estado de ánimo durante la recuperación coincide con el estado de ánimo que se tenía al momento del almacenamiento, se produce un mejor recuerdo. Esto es que la memoria es dependiente del estado de ánimo. La emoción forma parte de lo que almacenamos en la memoria de largo plazo. Uno recuerda qué le generó placer o displacer. Esas respuestas emocionales también se guardan y sirven para clasificar recuerdos. ¿Qué es triste? ¿Qué es alegre? Es decir, que la emoción nos permite categorizar información también. Bien, al menos en el contexto del aprendizaje humano, la ansiedad es la forma más estudiada de la emoción. Es un sentimiento de inquietud y malestar acerca de una situación, normalmente con un resultado incierto. Tiene 2 componentes. La preocupación es el componente cognitivo y la emocionalidad es el componente afectivo. La preocupación incluye pensamientos y creencias perturbadoras sobre nuestra capacidad de manejar una situación. La emocionalidad incluye respuestas fisiológicas como la tensión muscular, las náuseas, taquicardia, sudoración, también respuestas conductuales como el insomnio. Hay 2 tipos de ansiedad: la ansiedad de estado, que es temporaria, que es causada por un estímulo determinado, y la ansiedad de rasgo, que es relativamente estable y generalizada. Los efectos de la ansiedad en el aprendizaje son los siguientes. Un nivel bajo de ansiedad facilita el aprendizaje y la ejecución. A esto se lo conoce como ansiedad facilitadora. Cuando el nivel de la ansiedad es alto, puede facilitar la ejecución cuando la tarea es fácil y automática. En este caso también es facilitadora. Pero cuando la tarea es más difícil, entonces lo obstaculiza. En este caso es debilitadora. En general, el efecto debilitador de la ansiedad consiste en que distrae de lo que estamos haciendo, porque se generan justamente esas preocupaciones que hacen que pensemos en otra cosa. Para entender mejor los efectos de la ansiedad sobre la cognición, tenemos que poder distinguir entre amenaza y desafío. Cuando uno siente amenaza, piensa que hay pocas probabilidades de éxito. En cambio, los desafíos implican que las probabilidades de éxito tienen que ver con el esfuerzo que pongamos. Para la mayoría de los estudiantes no es conveniente que las tareas sean muy fáciles. Deberían ser desafiantes, pero sin llegar a resultar amenazantes, porque es en las situaciones amenazantes donde la ansiedad debilita el rendimiento, cuando creemos que no tenemos probabilidades de éxito y esto nos preocupa. Las fuentes habituales de la ansiedad que han sido estudiadas y en las que los investigadores se han detenido más son la ansiedad ante los exámenes, que también se presenta cuando se está aprendiendo. Si no entorpece solamente la recuperación de la información en el momento del examen, sino que también entorpece o dificulta la codificación y el almacenamiento, a medida que estamos aprendiendo, justamente por la expectativa de que en determinado momento vamos a ser evaluados. Entonces no solamente se termina rindiendo mal en los exámenes, sino que en realidad es que se está aprendiendo peor. Y la ansiedad ante la matemática,
que parece ser la asignatura que provoca más ansiedad en los estudiantes y que se da más en mujeres que en varones. Bien, ahora vamos a hablar de factores estrictamente cognitivos que impactan en la motivación. Por empezar, las autopercepciones. Cuando las personas creen que son capaces de desempeñarse bien en las tareas, esto es cuando tienen una sensación de aptitud y además consideran que son ellos mismos quienes eligen y controlan el rumbo de sus vidas, esto es que tienen una sensación de autodeterminación, de ello resulta una motivación intrínseca. Con respecto a la retroalimentación, que es la reacción del entorno ante nuestro rendimiento, este efecto puede ser directo, porque se nos otorga un refuerzo, pero también puede ser indirecto, si no solamente decirnos está bien o está mal lo que hicimos, sino que también puede proveer información sobre cómo mejorar. Otros autores consideran que son las expectativas y los valores los que contribuyen a la motivación. Entonces, expectativas elevadas de aptitud y autoeficacia y a su vez que valoremos la tarea van a conducir a una motivación intrínseca. Las expectativas y los valores están vinculados porque generalmente quienes no esperan desenvolverse bien en una tarea tampoco le adjudican tanto valor, en el sentido de dedicarle tiempo y energía a la tarea. Bien, los intereses son otros, es otro de los factores cognitivos sobre la motivación que se han estudiado. Si no está interesado en algo, entonces le resulta atractivo y agradable, ahí ya hay motivación intrínseca porque se disfruta la actividad misma. Los intereses pueden ser personales, que son relativamente estables en el tiempo, se genera un patrón coherente de preferencias, o pueden ser situacionales. En ese caso dependen del entorno, del momento, de la circunstancia, de que algo suceda que nos sorprenda. Los intereses fomentan un procesamiento más eficaz de la información y llevan a un mayor rendimiento académico. Establecer objetivos motiva a las personas y el tipo de motivación que uno tenga va a variar en función de los objetivos que nos hayamos planteado. Los objetivos de rendimiento están vinculados con la necesidad de logro y se dividen en objetivos de pericia, movidos por el deseo de mejorar la aptitud, están centrados en la tarea, y por los objetivos utilitarios, movidos por el deseo de aparentar aptitud, que están centrados en el yo. Tiene que ver con evitar el fracaso y más con una cuestión de apariencia que de crecimiento, como en el caso de pericia. También hay otros objetivos para trabajar menos, objetivos más enfocados en lo social, en lo profesional, y lo cierto es que distintos objetivos se coordinan entre sí. Uno suele tener más de un objetivo cuando está aprendiendo. Bien, las disposiciones son inclinaciones personales a enfrentar el aprendizaje y la resolución de problemas de una manera determinada. Abarcan no solamente la cognición, sino también la motivación y los rasgos de personalidad. Y se suelen tener en cuenta la búsqueda de estimulación que las personas tengamos, que va a ir variando, si es mayor o menor, la necesidad de conocimientos, esto que veíamos antes de necesidad de cognición, la apertura mental, el pensamiento crítico, la perspectiva de futuro. Y todos tenemos disposiciones en este sentido, ¿sí? En mayor o menor medida sobre estas cuestiones. Bien, por último, la motivación se entrelaza con los sentimientos y emociones de quien aprende, y eso lo tienen claro los aprendices autorregulados. Un aprendiz es autorregulado en la medida en que reflexiona sobre su propio aprendizaje y los procesos cognitivos necesarios para llevar a cabo ese aprendizaje. Por lo tanto, controlan, en la medida de sus posibilidades, la motivación y las emociones que son poco provechosas. La motivación interiorizada implica autorregulación
y significa que a lo largo del tiempo se van adoptando progresivamente ciertas conductas que son muy valoradas por los demás sin que medien consecuencias reforzantes, es decir, sin que sea necesario obtener reforzamiento. La aparición de la motivación interiorizada suele darse de esta manera. Primero hay regulación externa, es decir, se motiva a alguien para realizar o no una conducta, manipulando las circunstancias externas de esta conducta. Sería un caso de motivación extrínseca, donde lo que hacemos está en función de lo que nos dicen de afuera. La interiorización implica que la persona empieza a realizar la conducta para conseguir la aprobación de los demás, pero ya existe una presión interna para evitar una autoevaluación negativa y proteger así la sensación de autoestima. Algo así como que uno empieza a saber qué es lo que se espera de uno. En la identificación, la persona ya considera ciertas conductas como algo importante y de cierto valor. Y por último, la integración implica que la persona acepta por completo la deseabilidad de ciertas conductas y las ha integrado en un sistema global de motivos y valores que tiene que ver ya con su identidad y sus creencias a un nivel general. Bueno, acá damos por terminada la presentación. Muchas gracias por su atención.